Nunca había visto a nadie llorar de esa manera en el umbral de la mansión de un millonario. Las lágrimas no eran solo de desesperación, eran el grito desgarrador de alguien que cargaba el peso de toda una familia sobre sus frágiles hombros. Su voz se quebró como cristal roto cuando susurró esas palabras que lo cambiarían todo. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés limpiando una cocina, doblando ropa, o regresando a casa después de un largo día. No importa la hora que sea, pero te prometo, la historia de hoy te va a sorprender. La neblina matutina se extendía sobre la bahía de Acapulco como un velo de seda, y a lo lejos, los imponentes monumentos de cristal del centro de la Ciudad de México capturaban los primeros rayos dorados del sol. Pero aquí, en el exclusivo enclave de las lomas donde los ultrarricos vivían tras portones como fortalezas, el mismo aire parecía llevar el peso del dinero y el silencio. La mansión de Simón Calderón se alzaba desde jardines impecables como un templo de mármol al éxito, 60 millones de pesos de perfección fría, con albercas infinitas que reflejaban un cielo vacío y ventanas que no reflejaban nada más que soledad. Adentro, el silencio era ensordecedor. Simón Calderón, a los 58 años, era uno de los administradores de fondos de inversión más exitosos de México. Su portafolio valorado en más de 3,000 millones de pesos en activos, sus inversiones abarcando desde aventuras de criptomonedas hasta bienes raíces premium en 3 continentes. Sin embargo, se movía por su hogar de 600 metros cuadrados como un fantasma, sus pasos resonando contra pisos de mármol italiano que nunca habían conocido la calidez de la risa genuina. Habían pasado 5 años desde la muerte de su esposa Elena por cáncer, y en esos 5 años, sus hijos se habían vuelto extraños, su fortuna se había multiplicado, y su corazón se había convertido en piedra. La cocina, con sus electrodomésticos de grado profesional y cubiertas de granito, que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas, permanecía casi sin uso. Simón sobrevivía con comida para llevar de restaurantes caros y la ocasional comida preparada por su rotativo personal de empleadas domésticas, mujeres que iban y venían como sombras, despedidas por las menores infracciones o simplemente porque su presencia le recordaba que su vida se había convertido en un cascarón vacío. Su hija Rebeca, de 26 años, vivía en Nueva York persiguiendo una carrera artística, financiada por sus fondos fiduciarios, llamando solo cuando necesitaba que le transfirieran más dinero a su cuenta. Su hijo Marco, de 23 años, vagaba entre los antros de Polanco y las diversas propiedades de inversión de su padre, adormeciendo sus sentimientos con fiestas y sustancias que la riqueza de Simón siempre podía hacer desaparecer de los expedientes policiales. El personal de la casa susurraba entre ellos sobre la maldición que parecía seguir a cualquiera que trabajara en la mansión Calderón, mucamas despedidas por respirar demasiado fuerte, cocineras despachadas por sazonar la comida con demasiada sal, jardineros enviados lejos, por permitir que una sola hoja cayera sobre el camino inmaculado. La señora Hernández, la severa ama de llaves que había sido la confidente más cercana de Elena, había renunciado el mes después del funeral, incapaz de soportar ver a Simón transformarse de un esposo y padre amoroso en un recluso amargado que medía el valor humano en márgenes de ganancia y rendimientos de inversión. Fue en una húmeda mañana de martes en septiembre, cuando el calor de la capital presionaba como una manta sofocante, que Rosa Martínez caminó por primera vez a través de esos imponentes portones de hierro. A los 47 años, Rosa se conducía con la dignidad silenciosa de alguien que había aprendido que la supervivencia significaba mantener la cabeza en alto, incluso cuando el mundo insistía en menospreciarte. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo sencilla, y sus manos, esas manos que contaban la historia de 25 años de trabajo doméstico, estaban firmes mientras aferraba la pequeña bolsa que contenía todos sus ahorros, 3,200 pesos con 43 centavos. El viaje de Rosa a la mansión Calderón había comenzado en la oscuridad previa al amanecer de su pequeño departamento en la Doctores, donde los sonidos de su barrio despertando, el grito lejano del panadero, el rugido de los peceros, las noticias matutinas en español rápido de la radio de su vecina, se habían convertido en la banda sonora de su vida. Había tomado 2 peceros,
y caminado 8 cuadras con tacones que le lastimaban los pies, porque sabía que las primeras impresiones importaban, especialmente cuando le estás pidiendo una oportunidad a personas que se pueden dar el lujo de ser selectivas. El anuncio en el Universal había sido breve. Se necesita empleada doméstica con experiencia para casa particular. Discreción esencial, sueldo competitivo. Pero Rosa sabía que sueldo competitivo para trabajo doméstico en la Ciudad de México aún significaba que necesitaría trabajar 7 días a la semana para pagar las cuentas médicas de su madre, su propia renta, y tener algo que sobrar para enviarle a su hermana Carmen en Oaxaca, cuyo esposo había resultado herido en un accidente de construcción y ya no podía trabajar. Cuando la masiva puerta principal se abrió, Rosa se encontró cara a cara con Jaime. El mayordomo, cuyo acento refinado chilango y ojos grises fríos, inmediatamente la hicieron sentir como una intrusa. Era un hombre en sus 60s que había pasado 30 años trabajando para familias adineradas y había perfeccionado el arte de hacer que el personal de servicio se sintiera invisible mientras simultáneamente observaba cada uno de sus movimientos en busca de signos de inadecuación. «Señora Martínez, supongo», dijo Jaime, su voz cargada del tipo de formalidad que se sentía como una pared. «El señor Calderón la verá brevemente. Por favor, entienda que él tiene expectativas muy específicas para el personal doméstico. La empleada anterior fue despedida por sobrepasar límites. Confío en que entienda la importancia de mantener distancia profesional». Rosa asintió, sus dedos apretándose alrededor de la correa de su bolsa. Había limpiado casas por más de 2 décadas. Había trabajado para doctores, abogados, pequeños empresarios e incluso un beisbolista retirado que vivía en Coyoacán. Pero esto se sentía diferente. La pura escala de riqueza en exhibición era abrumadora. Candelabros de cristal que probablemente costaban más que su salario anual, obras de arte que parecían pertenecer a museos, muebles que parecían diseñados más para exhibición que para comodidad. Simón apareció en la parte superior de una escalera curva que se curvaba como algo de un set de película de Hollywood. Descendió lentamente, sus zapatos de piel italiana haciendo clic contra los escalones de mármol, su presencia llenando el vasto vestíbulo con una energía que era a la vez imponente y profundamente triste. Aún era un hombre guapo, con hebras plateadas entretejidas en su cabello oscuro y ojos que una vez habían sido amables, pero ahora tenían la desconfianza de alguien que había sido lastimado demasiado seguido. Su traje negro estaba perfectamente confeccionado, probablemente costando más de lo que Rosa ganaba en 3 meses, pero lo llevaba puesto como armadura en lugar de ropa. «Señora Martínez», dijo, su voz neutral pero no desagradable. «Jaime me dice que tiene amplia experiencia en administración doméstica. Mis requisitos son simples, pero no negociables. Esta casa opera con precisión. Las comidas se preparan según pautas dietéticas específicas, nada de sal, carbohidratos mínimos, nada que pueda recordarme». Se detuvo una sombra cruzando su rostro. «Nada demasiado familiar. Las habitaciones del personal están separadas de la casa principal. La conversación personal está desalentada. Su salario será depositado directamente a su cuenta quincenalmente. ¿Tiene alguna pregunta?» Rosa lo miró directamente, algo que parecía sorprenderlo. «Señor Calderón, entiendo su necesidad de privacidad y eficiencia. He trabajado para profesionales ocupados antes. Mi pregunta es simple. ¿Qué le pasó a la última empleada doméstica?» Las cejas de Simón se alzaron ligeramente. La mayoría de las trabajadoras domésticas, intimidadas por su riqueza y reputación, simplemente asentían y aceptaban cualquier término que él ofreciera. Se volvió demasiado familiar con los asuntos familiares. Ofreció consejos no solicitados sobre mis hijos, expresó opiniones sobre asuntos domésticos que no eran de su incumbencia. Espero que mi personal limpie, cocine y mantenga la propiedad sin involucrarse emocionalmente en nuestros asuntos personales. Había algo en la manera en que dijo «involucrarse emocionalmente» que hizo que el corazón de Rosa doliera. Reconoció el tono de alguien que había construido muros tan altos que incluso la amabilidad se sentía amenazante. «Entiendo, señor. Estoy aquí para trabajar, para hacer buen trabajo. Mi madre siempre me enseñó que la manera en que cuidas el hogar de alguien refleja quién eres como persona». «Su madre», repitió Simón, y por un momento
su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Sí, bueno, ¿cuándo puede empezar? Las primeras semanas en la mansión Calderón fueron como caminar a través de un campo minado emocional. Rosa rápidamente aprendió los ritmos de una casa que funcionaba más como un hotel caro que como un hogar. Simón salía para su oficina en Santa Fe antes del amanecer y rara vez regresaba antes de las 8 de la noche. Cuando estaba en casa, se movía por las habitaciones como un espectro, revisando reportes financieros en su tablet, tomando llamadas sobre oportunidades de inversión, o sentándose solo en su estudio, rodeado de monitores, mostrando datos de mercado en tiempo real y fluctuaciones de criptomonedas. El aislamiento era sofocante. Rosa se encontraba puliendo muebles que nunca se ensuciaban, organizando closets que ya estaban perfectamente arreglados, preparando comidas que a menudo quedaban intactas, porque Simón cancelaba planes de cena para asistir a reuniones de negocios o simplemente se olvidaba de comer por completo. El sistema de casa inteligente de la mansión controlaba todo desde la iluminación hasta la temperatura, todo programado para operar con eficiencia mecánica que no dejaba espacio para las pequeñas imperfecciones que hacían que un espacio se sintiera vivo. Jaime supervisaba el trabajo de Rosa con la intensidad de un inspector militar, notando si un cojín estaba torcido o si ella pasaba demasiado tiempo en cualquier habitación particular. Los otros miembros del personal, un jardinero que venía 2 veces por semana, un limpiador de alberca, una mujer que se encargaba de la ropa personal de Simón, trabajaban en aislamiento, comunicándose solo cuando era necesario y yéndose tan rápido como fuera posible cuando sus tareas estaban completas. Pero Rosa notaba cosas que otros perdían o elegían ignorar. Vio cómo las manos de Simón temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie estaba mirando, cómo a veces se quedaba parado en la puerta de lo que claramente había sido la oficina de su esposa, ahora convertida en un cuarto de huéspedes estéril. Observó que mantenía su anillo de bodas en un pequeño plato en su mesa de noche, sacándolo a veces por las noches cuando pensaba que la casa estaba vacía. Se dio cuenta de las botellas de medicamentos escondidas detrás de libros en su estudio, medicamentos para la ansiedad, para el insomnio, para el tipo de depresión que el dinero no podía curar. La casa misma parecía susurrar historias de mejores tiempos. Las fotos familiares habían sido removidas, pero Rosa podía ver los contornos tenues en las paredes donde habían colgado. La presencia de Elena persistía en pequeños detalles. Un jardín que ahora se mantenía, pero ya no se amaba. Un piano en la sala que juntaba polvo. Una cocina diseñada para alguien que había disfrutado cocinar, pero que ahora se sentía como una exhibición de museo. La propia historia de Rosa estaba escrita en los callos de sus palmas y el cansancio que se asentaba en sus huesos cada noche. Cada mañana despertaba a las 4:30 en las habitaciones del personal. Un departamento pequeño pero cómodo, arriba del garaje, que era más grande que cualquier lugar donde había vivido. Preparaba el desayuno de Simón, aunque él rara vez comía más que café negro y quizás una rebanada de pan integral. Limpiaba habitaciones que ya estaban inmaculadas, sacudía muebles que brillaban y mantenía el tipo de perfección que se sentía más como castigo que orgullo. Sus llamadas telefónicas a casa a la doctores se convirtieron en su línea de vida. Su madre, María, estaba luchando contra diabetes y enfermedad cardíaca, condiciones que requerían medicamentos caros y visitas regulares al doctor que tensaban el presupuesto de Rosa incluso con su salario mejorado del trabajo con los Calderón. Su hermana Carmen llamaba desde Oaxaca, con actualizaciones sobre la recuperación de su esposo y sus 3 hijos, que contaban con el apoyo financiero de Rosa para mantenerse en la escuela. «Mi hija», le decía su madre durante sus conversaciones nocturnas, «suenas cansada. ¿Te están tratando bien?» Rosa miraba alrededor de la cocina impecable, a las cubiertas de granito que reflejaban su propio agotamiento, y encontraba maneras de responder honestamente sin preocupar a su madre. «Es un trabajo grande, mami, pero es buen trabajo. El pago está ayudando con tus medicamentos». Lo que no le decía a su madre era cómo el silencio en la mansión a veces se sentía como ahogarse, cómo había empezado a tararear canciones viejas solo para escuchar algo humano en los vastos espacios, cómo se preocupaba por un hombre que tenía tanto dinero que su portafolio de inversiones
fluctuaba por millones de pesos diariamente, pero que parecía haber olvidado cómo simplemente vivir. Entonces llegó la tarde que lo cambió todo. Rosa estaba en la cocina, preparando lo que se había convertido en la cena estándar de Simón: pechuga de pollo asada con verduras al vapor, sin sazón que pudiera provocar recuerdos o emociones. Las ventanas de la cocina daban al oeste, y la puesta de sol capitalina estaba pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que le recordaba las puestas de sol que solía ver con sus hijos cuando eran pequeños, cuando el asombro aún era posible. Casi sin pensarlo, Rosa comenzó a preparar una comida diferente. Sus manos se movieron con memoria muscular mientras sazonaba pollo con comino y ajo, puso arroz a cocinar con apenas un toque de azafrán y preparó frijoles negros de la manera que su abuela le había enseñado 40 años atrás, en una cocina mucho más pequeña, en un mundo mucho más pequeño. Canturreó suavemente mientras trabajaba, un bolero viejo que su padre solía cantar mientras se afeitaba por las mañanas, una canción sobre amor que perdura más allá de la memoria. El aroma llenó la cocina y se extendió al pasillo, llevando con él la esencia del hogar, de la familia, de comidas preparadas con amor en lugar de obligación. Rosa no se dio cuenta de que tenía una audiencia hasta que se volteó para ver a Simón parado en la puerta, su traje de negocios reemplazado con ropa casual, su expresión usualmente guardada mostrando algo que no había visto antes, confusión mezclada con lo que parecía casi como hambre, no de comida sino de algo que no podía nombrar. «Señora Martínez», dijo quietamente, «eso huele como... ¿va como hogar?», terminó Rosa suavemente, sin dejar de trabajar pero mirándolo con ojos que no tenían juicio, solo entendimiento. Simón entró a la cocina, algo que rara vez hacía, sus movimientos inciertos, como si estuviera entrando en territorio extranjero. «Mi esposa solía cocinar. Quiero decir, teníamos ayuda, pero Elena amaba cocinar los fines de semana. Insistía en preparar las cenas dominicales ella misma. Decía que la comida sabe diferente cuando se hace con intención en lugar de deber». Era la primera vez que Rosa lo escuchaba mencionar a su esposa por nombre, la primera grieta en la armadura que llevaba tan cuidadosamente. Continuó trabajando, dándole espacio para hablar o permanecer en silencio, ambas opciones igualmente aceptables. «Tenía esta teoría», continuó Simón, «de que podías saborear el amor en la comida. Yo solía pensar que era tontería romántica, algo que decía porque le gustaba la idea más que la realidad. Pero ahora…» Se detuvo, viendo las manos de Rosa mientras revolvía los frijoles, y Rosa pudo ver cómo luchaba con emociones que su riqueza no podía organizar o controlar. «No he saboreado nada en 5 años. Todo es solo combustible». Rosa lo miró entonces, realmente lo miró, viendo no al millonario cuyo nombre aparecía en la revista Expansión, sino a un hombre cuyo dolor lo había aislado tan completamente que había olvidado cómo experimentar placeres simples. «Señor Calderón, ¿puedo preguntarle algo?». Él asintió, pareciendo casi aliviado de tener una conversación que fuera más allá de horarios domésticos y requisitos del personal. «¿Cuándo fue la última vez que se sentó en su comedor por una comida completa? Sin revisar su teléfono, sin revisar reportes, solo comiendo». Simón estuvo en silencio por tanto tiempo que Rosa pensó que tal vez no respondería. Finalmente, dijo, «No puedo recordar. Probablemente no desde que Elena murió. Solíamos cenar juntos todas las noches cuando estábamos en casa. Ella insistía en eso. Decía que las familias que comen juntas permanecen conectadas. Después de que se fue, sentarse en esa mesa se sentía como…». Luchó por las palabras. «Como extrañarla 2 veces», dijo Rosa suavemente. «Una porque no estaba ahí y otra vez porque el ritual le recordaba lo que había perdido». Simón la miró fijamente, su expresión cambiando a algo entre sorpresa y reconocimiento. «Sí, exactamente eso». «¿Cómo lo sabía?». Rosa sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. «Porque perdí a mi esposo hace 8 años, y por 2 años no pude hacer su comida favorita, pollo guisado, porque cada vez que lo olía cocinar, recordaba cuando llegaba del trabajo, cansado pero feliz porque sabía que estaba haciendo algo especial solo para él. Se sentía más fácil comer cosas simples, cosas que no llevaban recuerdos». «¿Qué cambió?», preguntó Simón. «Mi hija me pidió que le enseñara la receta».
Dijo que quería recordar a su padre no solo en tristeza, sino en celebración. Así que cocinamos juntas, y lloramos, y reímos, y lo recordamos con alegría en lugar de solo dolor. La comida aún llevaba amor, pero también llevaba sanación. Simón estuvo en silencio por un largo momento, viendo a Rosa servir la comida que había preparado. La cocina se sentía más cálida de alguna manera, llena con el aroma de especias y la presencia de dos personas que habían encontrado terreno común en la pérdida. Señora Martínez, Rosa, ¿podría acompañarme a cenar esta noche? Sé que no es protocolo profesional, pero creo que estoy cansado de comer solo con mi dolor. Rosa estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad detrás de la petición. Este era un hombre que podía comprar y vender restaurantes, que había cenado con presidentes y celebridades, pidiendo a una empleada doméstica que compartiera una comida simple porque había olvidado cómo ser humano con otra persona. Sí, dijo simplemente. Sería un honor. Esa noche marcó el comienzo de una transformación tan gradual que ni Rosa ni Simón la reconocieron completamente al principio. Se sentaron en la mesa masiva del comedor que había sido diseñada para sentar 16, pero se sentía íntima con solo los dos de ellos en un extremo. El teléfono de Simón permaneció boca abajo y silencioso, una victoria pequeña pero significativa sobre los hábitos que habían gobernado su vida por 5 años. Mientras comían, Rosa compartió historias sobre su familia. La independencia terca de su madre, a pesar de su enfermedad, los hijos de su hermana que enviaban dibujos y reportes escolares desde Oaxaca, su sobrino que soñaba con convertirse en ingeniero. Simón se encontró hablando de Elena, no con los tonos cuidadosos y medidos que usaba en terapia o reuniones de negocios, sino con la cadencia natural de alguien recordando a una persona que había amado profundamente. «Le habrías caído bien», dijo súbitamente, sorprendido por sus propias palabras. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Rosa. Porque ella creía que las personas que cuidan a otros realmente cuidan, no solo profesionalmente, sino personalmente. Tienen una especie de sabiduría que no se puede enseñar o comprar. Habría reconocido eso en usted inmediatamente. Durante las semanas siguientes, pequeños cambios ondularon a través de la mansión como piedras arrojadas al agua quieta. Simón comenzó a llegar más temprano a casa, no corriendo a su estudio, sino demorándose en espacios comunes donde podía encontrar la presencia silenciosa de Rosa. Ella continuó su trabajo con la misma diligencia, pero la casa comenzó a sentirse menos como un mausoleo y más como un lugar donde la gente realmente vivía. Rosa notó que Simón había empezado a dejar su anillo de bodas en su dedo en lugar de esconderlo en su mesa de noche. Observó que había movido algunos de los libros de Elena de vuelta a los estantes de la sala, no como santuarios, sino como partes naturales del paisaje del hogar. Las botellas de medicamentos en su estudio no desaparecieron, pero ya no estaban escondidas, y se dio cuenta de que algunas de ellas permanecían sin abrir por períodos más largos. El verdadero avance llegó en una lluviosa noche de jueves en octubre. Rosa estaba en la antigua oficina de Elena, que Simón le había pedido que convirtiera de vuelta a su propósito original, cuando descubrió una caja de fotografías que habían sido guardadas en el closet. Incapaz de resistir, se encontró mirando imágenes de la familia que Simón había sido antes de que el dolor lo redefiniera, fotos de fiestas de cumpleaños y vacaciones, mañanas navideñas y tardes casuales de domingo. En cada foto, la presencia de Elena era como luz solar, cálida y natural y completamente despreocupada. Esas fueron tomadas durante mejores tiempos. Llegó la voz de Simón desde detrás de ella. Rosa se volteó, esperando ver enojo o dolor, pero en lugar de eso encontró la expresión de Simón suave con memoria en lugar de dolor. «Era hermosa», dijo Rosa simplemente, «y usted se veía feliz. Realmente, genuinamente feliz». «Lo éramos», respondió Simón, sentándose en la silla al lado de Rosa y tomando algunas de las fotografías. «He tenido tanto miedo de olvidarla que dejé de recordarla. ¿Tiene sentido eso?» «Perfecto sentido. A veces, el amor se vuelve tan precioso que tratamos de preservarlo guardándolo bajo llave, pero el amor no está destinado a ser preservado, está destinado a ser vivido». Simón miró a Rosa con una expresión de profunda gratitud. «¿Sabe? Mis hijos no han estado en casa en meses.
Rebeca llama cuando necesita dinero para su estudio de arte, y Marco manda mensajes cuando quiere acceso a una de las propiedades vacacionales. Piensan que me he convertido en una especie de monstruo. ¿Les ha pedido que vengan a casa? La pregunta parecía sorprenderlo. ¿Qué diría? ¿Vengan a visitar a su padre que dejó de ser padre cuando su madre murió? Rosa sonrió gentilmente. Podría empezar con «los extraño» y ver hacia dónde va la conversación desde ahí. Esa noche, Simón hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Rebeca en Nueva York, una conversación que comenzó torpemente, pero terminó con su promesa de visitar la Ciudad de México el siguiente fin de semana. La segunda fue a Marco, quien se sorprendió de escuchar de su padre sobre algo que no fueran transferencias bancarias o problemas legales derivados de su estilo de vida fiestera. La visita de fin de semana de Rebeca reveló cuánto se había fracturado la familia desde la muerte de Elena. Rebeca llegó cargando la postura defensiva de alguien que esperaba conflicto. Su ojo de artista, inmediatamente notando los cambios en la casa, el regreso de la calidez a espacios que se habían sentido congelados, las señales sutiles pero inequívocas de que alguien estaba cuidando a su padre de maneras que iban más allá del deber profesional. «Papá, te ves diferente», dijo Rebeca durante la cena que Rosa había preparado. Un menú que balanceaba elegancia simple con el tipo de comida reconfortante que invitaba a conversación real. «¿Diferente cómo?», preguntó Simón. «Presente, como si realmente estuvieras aquí en lugar de solo ocupar espacio». Marco, que había llegado tarde y ligeramente intoxicado, fue menos diplomático. «Entonces la muchacha está arreglando nuestra familia rota ahora. ¡Qué padre, papá!», literalmente. El comentario colgó en el aire como una bofetada, y Rosa sintió sus mejillas arder de vergüenza. Comenzó a ponerse de pie, para disculparse de lo que claramente era un asunto familiar, pero la voz de Simón la detuvo. «Marco, el nombre de Rosa es Rosa Martínez, y ha estado trabajando para reconstruir lo que yo pasé 5 años destruyendo. Si no puedes hablarle con respeto, puedes irte». Era la primera vez que Rosa escuchaba a Simón defender la dignidad de alguien, incluyendo la suya propia, en meses. El momento se sintió significativo, una línea trazada no solo sobre el trato al personal, sino sobre el tipo de persona que Simón estaba eligiendo convertirse. La noche continuó con tensión, pero también con conversación honesta que la familia no había tenido desde el funeral de Elena. Rebeca habló sobre su arte, sus luchas para establecerse en la escena competitiva de galerías de Nueva York, su soledad en una ciudad que demandaba actuación constante. Marco, sobrio por la firmeza inesperada de su padre, admitió que su estilo de vida fiestera era menos sobre diversión y más sobre adormecer la culpa que sentía por no estar en casa cuando su madre estaba muriendo. «Estaba en Tulum con amigos cuando tuvo su última crisis», confesó Marco. «Sabía que estaba enferma, pero pensé que teníamos más tiempo. Pensé que podía regresar a casa después, cuando estuviera listo para lidiar con la muerte. Para cuando regresé, ya se había ido. Y tú también, papá. No muerto, pero tampoco realmente vivo». Simón miró a su hijo con ojos llenos de arrepentimiento y comprensión. «Lo siento, Marco. Estaba tan perdido en mi propio dolor que olvidé que tú también estabas en duelo. La muerte de tu madre no solo me la quitó a mí, me quitó de ustedes cuando más me necesitaban». Rosa vio a esta familia comenzar el proceso delicado de encontrarse de nuevo y se sintió tanto honrada de presenciarlo como consciente de que su papel estaba cambiando. Ya no era solo una empleada doméstica manteniendo una mansión vacía, se había convertido en un catalizador para sanación que era más grande de lo que cualquiera de ellos había esperado. Pero la sanación rara vez es una línea recta, y las fuerzas de viejos hábitos y presiones externas se estaban acumulando hacia una crisis que pondría a prueba todo lo que había sido reconstruido. La crisis llegó un lunes por la mañana en noviembre, entregada por Jaime con la precisión clínica que traía a todas las crisis domésticas. Rosa estaba preparando el desayuno cuando el mayordomo apareció en la puerta de la cocina, su expresión aún más severa de lo usual. «Señora Martínez, necesitamos discutir un asunto serio. El Rolex Submariner del señor Calderón falta de su estudio. Estaba ahí el viernes por la noche y ahora se ha ido. Usted fue el único miembro del personal con acceso a su estudio durante el fin de semana.
Las manos de Rosa se quedaron quietas en la cubierta, su corazón comenzando a acelerarse, no por culpa, sino por la sensación familiar de ser asumida culpable por su posición, su origen, su dispensabilidad ante los ojos de personas que tenían el lujo de la sospecha. Señor Jaime, no tomé nada del estudio del señor Calderón ni de ningún otro lugar de esta casa. El reloj vale 45,000 pesos. Es una edición especial que el señor Calderón recibió como regalo de su difunta esposa. Estoy seguro de que entiende la gravedad de esta situación. La cocina se sentía como si se estuviera encogiendo alrededor de Rosa. Había enfrentado acusaciones antes, en otras casas, de otros patrones que encontraban más fácil culpar al personal doméstico que considerar otras explicaciones para objetos perdidos. Pero esto se sentía diferente, más devastador, porque había comenzado a creer que Simón la veía como más que solo otra empleada fácilmente reemplazable. ¿Dónde está el señor Calderón?, preguntó Rosa quietamente. Está en una conferencia telefónica con inversionistas en Tokio, pero señora Martínez, este asunto necesita resolverse inmediatamente. Voy a tener que pedirle que recoja sus pertenencias mientras contacto a la compañía de seguridad sobre revisar el metraje de las cámaras del fin de semana. Rosa asintió lentamente, su dignidad intacta, pero su corazón rompiéndose. Había sobrevivido peores humillaciones, había soportado acusaciones falsas y despidos injustos, pero de alguna manera esto se sentía como perder algo precioso que ni siquiera se había dado cuenta de que había ganado. La sensación de pertenecer en algún lugar, de ser valorada por más que su capacidad de limpiar y organizar y desaparecer cuando era conveniente. Empacó sus pocas pertenencias en la pequeña maleta que había traído 3 meses antes, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Mientras doblaba sus uniformes, pensó en las cuentas médicas de su madre, en la familia de su hermana en Oaxaca, en la estabilidad financiera que este trabajo había proporcionado. Pero más que eso, pensó en Simón comiendo solo otra vez, en las fotografías que probablemente serían devueltas a sus escondites, en un hombre que había estado aprendiendo a vivir otra vez potencialmente, retirándose de vuelta a la fortaleza de su dolor. Cuando emergió de las habitaciones del personal cargando su maleta, encontró a Simón parado al lado de su coche, en el camino circular, su teléfono presionado contra su oreja, mientras hablaba en los tonos rápidos y cortantes de negocios de alta escala. Le echó un vistazo, y Rosa vio confusión cruzar su rostro mientras registró su maleta y la finalidad en su postura. Terminó su llamada abruptamente. «Rosa, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes tus cosas?» Antes de que Rosa pudiera responder, Jaime apareció, su timing impecable y su intención clara. «Señor Calderón, informé a la señora Martínez sobre el reloj perdido. Dadas las circunstancias, sentí que era apropiado terminar su empleo inmediatamente pendiente investigación». La expresión de Simón cambió a través de varias emociones, confusión, incredulidad y entonces algo que parecía casi como traición, aunque Rosa no podía decir si estaba dirigida hacia ella o hacia la situación misma. «El reloj de Elena», dijo Simón lentamente, su voz cuidadosa y controlada. «Estás diciendo que Rosa tomó el reloj de Elena». «No estoy diciendo que tomé nada», respondió Rosa quietamente, mirando directamente a sus ojos. «Estoy diciendo que entiendo cómo se ven las cosas, y entiendo que a veces es más fácil culpar a personas como yo cuando las cosas se pierden en casas como esta. He trabajado en suficientes hogares para saber cómo usualmente se resuelven estas situaciones». Algo en su aceptación calmada de la injusticia parecía herir a Simón más de lo que la ira o negaciones podrían haber hecho. La miró por un largo momento, y Rosa pudo verlo luchando con lealtades competitivas, su confianza en Jaime, que había trabajado para la familia por años, y su creciente creencia en el carácter de Rosa. «Jaime, danos un momento», dijo Simón finalmente. Cuando estuvieron solos, Simón se acercó más a Rosa, su voz baja y urgente. «¿Tomaste el reloj?» Rosa lo miró firmemente. «No, señor Calderón, no lo hice, pero también entiendo que tiene que considerar todas las posibilidades, y entiendo que mi negativa no tiene el mismo peso que las sospechas de Jaime. He sido acusada de robo antes, por familias para las que trabajé fielmente por años. Es parte de ser alguien como yo en lugares como este». «¿Alguien como tú?» La voz de Simón tenía un filo de algo,
Ira, quizás, pero no dirigida hacia ella. Alguien cuya palabra no importa tanto como las suposiciones de alguien más. Alguien que puede ser reemplazada más fácilmente que creída. Simón estuvo en silencio por un largo momento, su mente de negocios claramente trabajando a través de las implicaciones y posibilidades, pero Rosa podía ver algo más en su expresión, un reconocimiento de la posición en que ella estaba, las dinámicas imposibles en juego. Rosa, necesito que sepas que estos últimos meses me has ayudado a recordar quién solía ser. Si dices que no tomaste el reloj, te creo. La declaración simple golpeó a Rosa más fuerte que la acusación lo había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había simplemente creído su palabra sin requerir prueba, investigación o corroboración? Gracias, dijo suavemente. Pero, señor Calderón, creo que es mejor para todos si me voy. Incluso si el reloj es encontrado, incluso si esto se resuelve, siempre habrá duda. Y usted necesita personal en quien pueda confiar completamente, no personas que tiene que defender. Se volteó para caminar hacia los portones, su espina recta y su dignidad intacta, dejando atrás no solo un trabajo, sino lo más cercano a familia que había sentido en años. Detrás de ella, Simón la vio irse, su corazón diciéndole una cosa, mientras su mente práctica luchaba con la duda y el peso de las certezas de otras personas. La mansión se sintió inmediatamente hueca sin la presencia de Rosa. Simón se encontró caminando por habitaciones que se veían exactamente iguales, pero se sentían fundamentalmente cambiadas, como si alguien hubiera drenado toda la calidez del aire. Las comidas se volvieron mecánicas otra vez, preparadas por una trabajadora de agencia temporal que cocinaba eficientemente, pero sin rastro alguno del amor que Rosa había traído a las tareas simples. Jaime continuó sus deberes con satisfacción profesional, complacido de que el orden hubiera sido restaurado y el escándalo potencial evitado. Pero Simón notó cosas que lo molestaban. La manera en que Jaime parecía casi aliviado de que Rosa se hubiera ido, la velocidad con la que había avanzado hacia la acusación, el lugar de investigación, la suposición de culpa que había dirigido toda la crisis. Fue Rebeca, llamando desde Nueva York 3 días después, quien hizo la pregunta que había estado carcomiendo la conciencia de Simón. Papá, ¿en realidad has buscado el reloj? O sea, realmente buscado, no solo asumido que fue robado. La pregunta envió a Simón a su estudio con nuevo propósito. Buscó metódicamente a través de cajones, detrás de libros, en lugares donde podría haber puesto el reloj distraídamente y olvidado. El Rolex había sido el regalo final de Elena para él, comprado durante su última semana buena, y presentado con el tipo de ceremonia que ella traía a todos los momentos significativos. Indeed, valía 45,000 pesos, pero su valor sentimental era incalculable. Lo encontró el jueves por la noche, deslizado entre los cojines de la silla de piel, donde a menudo se sentaba durante llamadas nocturnas tardías con mercados asiáticos. Obviamente había caído de su muñeca mientras trabajaba, deslizándose en el hueco donde era invisible, a menos que alguien estuviera buscando específicamente. Simón se quedó parado en su estudio sosteniendo el reloj, sintiendo el peso tanto del alivio como de la vergüenza. Rosa había estado diciendo la verdad, había mantenido su dignidad a través de acusaciones falsas, había caminado lejos en lugar de pelear con un sistema que estaba diseñado para desconfiar de personas como ella. La comprensión de lo que había permitido que pasara, o había fallado en prevenir, se asentó en su pecho como una piedra. La reacción de Jaime al descubrimiento fue reveladora en su defensividad. Bueno, por supuesto, todos estamos aliviados de que el reloj haya sido encontrado. Pero debe entender, señor Calderón, que en situaciones como estas tenemos que considerar todas las posibilidades. Fue una precaución razonable. ¿Fue razonable asumir culpa en lugar de investigar otras posibilidades primero? Preguntó Simón quietamente. Señor, con respeto, el personal doméstico tiene acceso a objetos valiosos y estadísticamente, interrumpió Simón. Rosa Martínez trabajó en esta casa por 3 meses, preparando mis comidas, organizando mis pertenencias personales, manejando mis espacios más privados, y nunca una vez me dio razón para cuestionar su integridad. Estadísticamente, Jaime, saltaste a conclusiones basadas en prejuicio, no evidencia. La conversación marcó un punto de inflexión
en la comprensión de Simón de las dinámicas de poder que siempre habían existido en su hogar, pero que nunca había examinado de cerca. Como alguien que había construido su fortuna en análisis cuidadoso de riesgo y evidencia, se vio forzado a confrontar la realidad de que había permitido que suposiciones y prejuicios dirigieran decisiones sobre alguien que se había vuelto importante para él. Encontrar a Rosa otra vez requirió más esfuerzo de lo que Simón había anticipado. Había dado su dirección como la Doctores, pero el edificio específico y número de departamento estaban archivados en expedientes domésticos que Jaime controlaba. Cuando Simón exigió la información, descubrió que Jaime había sido menos que minucioso manteniendo expedientes de empleados, aparentemente viendo poca necesidad de documentar los detalles personales del personal temporal. Le tomó 2 días de búsqueda, manejando por barrios que eran tan extranjeros para Simón como países distantes, a pesar de estar solo a 20 minutos de su mansión. Su Mercedes elegante se sentía alienígena en calles donde la gente caminaba al trabajo, donde los niños jugaban fútbol en parques pequeños, donde los ritmos de la vida se movían al compás de música que nunca había aprendido a escuchar. Finalmente encontró su edificio un sábado por la tarde, un complejo modesto de 3 pisos, pintado en rosa deslavado, con ropa colgando de balcones y los sonidos de vida familiar fluyendo a través de ventanas abiertas. Simón se sentó en su coche por 20 minutos, practicando lo que diría, tratando de encontrar palabras que cerraran la brecha entre su mundo y el de ella, entre su error y su dignidad. Rosa abrió su puerta vistiendo jeans y una playera deslavada, su pelo suelto alrededor de sus hombros, de una manera que la hacía ver más joven y de alguna manera más ella misma de lo que jamás había lucido en su casa. La sorpresa en sus ojos cuando lo vio rápidamente dio lugar a algo más guardado. «Señor Calderón, ¿está todo bien?» «Rosa, encontré el reloj. Estaba en mi estudio, caído entre cojines. Tenías razón, y yo estaba equivocado, y necesito disculparme». Ella estudió su rostro, y Simón se dio cuenta de que estaba evaluando no solo sus palabras, sino sus intenciones, tratando de determinar si esto era contrición genuina o simplemente la culpa de alguien que quería sentirse mejor sobre sus elecciones. «¿Gusta pasar?», preguntó finalmente. El departamento de Rosa era pequeño, pero lleno del tipo de calidez que su mansión, a pesar de todo su tamaño y lujo, nunca había logrado. Fotos familiares cubrían cada superficie disponible. Niños en graduaciones escolares, celebraciones navideñas, 3 generaciones de mujeres que compartían los ojos amables y fuerza silenciosa de Rosa. Los muebles eran simples pero bien cuidados, y el aire llevaba el aroma de café y el perfume tenue de flores que Rosa cultivaba en macetas en su pequeño balcón. «Esto es hermoso», dijo Simón, y lo decía en serio. «Gracias. No es mucho, pero es hogar. ¿Puedo ofrecerle café?» Mientras Rosa se movía por su pequeña cocina, Simón se encontró viéndola en un contexto completamente diferente. En su casa, siempre había sido la empleada, graciosa y profesional, pero finalmente definida por su función. Aquí era simplemente ella misma, una mujer que había construido una vida de dignidad y propósito, a pesar de limitaciones financieras que habrían derrotado a muchas personas. «Rosa, necesito decirte algo más allá de solo la disculpa por el reloj. Estos últimos días sin ti, me di cuenta de que no solo me estabas ayudando a mantener mi casa, me estabas ayudando a recordar cómo vivir en ella, cómo ser humano en ella». Rosa puso 2 tazas de café en su pequeña mesa de comedor, el gesto simple, pero de alguna manera ceremonial. «Señor Calderón Simón, acepté ese trabajo porque necesitaba el dinero. Las cuentas médicas de mi madre, las necesidades de mi familia, son reales y urgentes. Pero en algún lugar del camino, comencé a preocuparme por usted, por su sanación. Y cuando Jaime me acusó de robo, dolió no solo porque era injusto, sino porque se sintió como perder familia otra vez». Simón sintió el peso de sus palabras, la generosidad de espíritu que le había permitido preocuparse por su bienestar, incluso mientras trabajaba en un sistema que devaluaba su dignidad. «Despedí a Jaime esta mañana», dijo Simón quietamente. «No solo por el incidente del reloj, sino porque me di cuenta de que representaba una manera de pensar sobre las personas que no quiero en mi vida más. Rosa, me gustaría que regresaras,
no como empleada doméstica, sino como, no estoy seguro de cuál sería el título, alguien que me ayuda a recordar cómo vivir, alguien que es parte de la familia en lugar de solo empleada por ella. Rosa estuvo en silencio por mucho tiempo, sus ojos oscuros pensativos mientras consideraba su oferta. Simón, lo que describes suena maravilloso, pero necesito que entiendas algo. No puedo regresar solo para ser la persona mágica que arregla tu tristeza. Tengo mi propia vida, mis propias luchas, mis propios sueños que no tienen nada que ver con tu sanación. Si regreso, tiene que ser como igual, no como alguien cuyo trabajo es hacerte sentir mejor contigo mismo. Su honestidad era como aire fresco en una habitación que había estado cerrada por demasiado tiempo. Simón se dio cuenta de que a lo largo de su relación había estado viendo a Rosa principalmente en términos de lo que podía hacer por él, cómo podía ayudarlo a sanar, en lugar de como una persona completa con sus propias necesidades y aspiraciones. Tienes razón completamente. He sido egoísta incluso al apreciarte. Cuéntame sobre tus sueños, Rosa. ¿Qué quieres para ti misma, más allá de solo sobrevivir? Rosa sonrió, la primera sonrisa genuinamente relajada que él había visto de ella desde la mañana de la acusación. Quiero abrir un pequeño restaurante algún día, nada lujoso, solo un lugar donde las personas puedan saborear hogar en cada bocado. Quiero traer a mi hermana y sus hijos aquí desde Oaxaca, legalmente, para que puedan tener oportunidades de educación y seguridad. Y quiero que mi madre viva lo suficiente para ver a sus bisnietos crecer felices en un país que les ofrece esperanza. Esos son sueños hermosos, dijo Simón, y son alcanzables. Si estás dispuesta a regresar, me gustaría ayudar a hacerlos realidad, no como caridad, sino como sociedad. Me has ayudado a recordar cómo ser humano. Déjame ayudarte a construir la vida que estás soñando. Rosa estudió su rostro, viendo algo diferente del hombre roto que había conocido por primera vez meses atrás. Este Simón había sido templado por la pérdida, pero no destruido por ella. Había aprendido a reconocer sus propias limitaciones y prejuicios. Había crecido hasta convertirse en alguien capaz de ver a otras personas como individuos completos, en lugar de funciones en su vida. Está bien, dijo finalmente, pero vamos a hacer esto diferente esta vez. Regresaré para ayudar a dirigir tu hogar, pero también quiero empezar a planear para mi restaurante. Y quiero que conozcas a mi familia, realmente los conozcas, no como los parientes de tu empleada, sino como personas que son importantes para mí. Simón asintió, sintiendo algo como emoción por primera vez en años. Me sentiría honrado de conocer a tu familia. ¿Y Rosa? Gracias por darme otra oportunidad de hacer esto bien. El regreso a la mansión se sintió como un regreso a casa para ambos, pero era diferente esta vez. Simón había contratado a una nueva administradora doméstica, una mujer en sus 50s, que había trabajado para otras familias adineradas y entendía que el personal merecía respeto y trato profesional. El papel de Rosa evolucionó a algo que no tenía descripción exacta de trabajo, pero que abarcaba elementos de administración doméstica, enlace familiar y asesora de confianza. Los cambios fueron visibles inmediatamente. Los hijos de Simón comenzaron a visitar más frecuentemente, atraídos por la calidez que había regresado a su hogar familiar. Rebeca trajo su arte para mostrarle a Rosa, buscando opiniones de alguien que miraba la creatividad con apreciación en lugar de juicio sobre su viabilidad comercial. Marco empezó a mantenerse sobrio durante las visitas familiares, reconociendo que la casa se había convertido en un lugar para conexión genuina en lugar de actuación o conflicto. Simón se lanzó a apoyar los sueños de Rosa con la misma intensidad que una vez había aplicado a construir su portafolio de inversiones. Proporcionó capital inicial para su restaurante, la conectó con abogados de inmigración para ayudar a traer a la familia de su hermana legalmente a la Ciudad de México y se aseguró de que su madre tuviera acceso a la mejor atención médica posible. Pero fue cuidadoso de estructurar estas contribuciones como sociedades de negocios y apoyo familiar en lugar de caridad, preservando la dignidad e independencia de Rosa. El restaurante, cuando abrió 8 meses después, era todo lo que Rosa había soñado y más. Corazón ocupaba un espacio pequeño en Coyoacán, con 15 mesas, una cocina abierta, donde los comensales podían ver a Rosa y su pequeño personal
preparar comidas que sabían a amor hecho tangible, y paredes decoradas con fotografías de la familia extendida que había crecido para incluir a Simón y sus hijos. En la noche de apertura, Simón se sentó en una mesa de esquina con Rebeca y Marco, viendo a Rosa moverse por su comedor con la gracia de alguien que había encontrado su verdadera vocación. El restaurante estaba lleno de vecinos, amigos y miembros de familia que habían apoyado el sueño de Rosa, creando el tipo de comunidad que el dinero no podía comprar, pero que las relaciones genuinas hacían posible. «Papá», dijo Rebeca quietamente, «¿te das cuenta de que estás sonriendo? O sea, sonriendo de verdad, no solo cortésmente sonriendo para situaciones sociales». Simón miró a su hija, luego a su hijo, luego a la mujer que le había enseñado que la sanación no viene de evitar el dolor, sino de encontrar propósito en ayudar a otros a florecer. «Estoy aprendiendo», dijo. «Estoy aprendiendo que los mejores retornos de inversión no siempre son financieros. A veces se miden en risa, en cenas familiares que duran horas, en ver a las personas que amas lograr sus sueños». Marco alzó su vaso de agua mineral. Había estado sobrio por 4 meses, apoyado por su familia y por la creencia silenciosa pero inquebrantable de Rosa en su capacidad para el cambio. «Por las segundas oportunidades», dijo. «Por las personas que ven en quienes podríamos convertirnos, en lugar de solo quienes hemos sido». El brindis abarcó más que solo los 4 de ellos en esa mesa. Honró a la madre de Rosa, que había viajado desde la Doctores para ver el restaurante de su hija, y que pasó la noche diciéndole a cualquiera que escuchara sobre su brillante hija chef. Incluyó a la hermana de Rosa, Carmen, que había llegado de Oaxaca 2 semanas antes con sus 3 hijos, todos los cuales ahora estaban inscritos en escuelas de la Ciudad de México y vivían en una casa que Simón había ayudado a Rosa a comprar en un barrio donde los sueños se sentían alcanzables. Y de una manera que ninguno de ellos entendía completamente, pero todos sentían, el brindis incluyó a Elena, cuya presencia parecía bendecir esta reunión de personas que habían aprendido a amarse, no a pesar de sus diferencias, sino por ellas. 1 año después, la vida de Simón había sido transformada de maneras que ninguna cantidad de dinero podía haber comprado. Su relación con sus hijos se había profundizado en amistad genuina y respeto mutuo. Sus estrategias de inversión habían cambiado para incluir compañías que priorizaban el bienestar de empleados y desarrollo comunitario, ganándole reconocimiento como un inversionista socialmente responsable en lugar de solo uno rentable. El restaurante de Rosa se había convertido en una institución del barrio, el tipo de lugar donde los clientes regulares eran saludados por nombre y los comensales por primera vez eran tratados como familia. Su hermana Carmen había encontrado trabajo como auxiliar de maestra, usando sus habilidades bilingües para ayudar a otras familias inmigrantes a navegar el sistema educativo mexicano. La madre de Rosa había celebrado su 70º cumpleaños rodeada de 3 generaciones de familia, su salud estabilizada por excelente atención médica y la alegría de ver a sus nietos prosperar en su nuevo país. La mansión en Las Lomas se había convertido en un lugar de reunión para esta familia extendida, su comedor formal convertido en un espacio donde discusiones de negocios y celebraciones familiares fluían juntas naturalmente. El estudio de Simón, una vez un refugio de conexión humana, se había convertido en la oficina de Rosa en los días cuando trabajaba en asuntos del restaurante, los dos colaborando en planes de expansión y programas de alcance comunitario que usaban la comida como puente entre diferentes comunidades culturales en la Ciudad de México. En una tranquila tarde de domingo en diciembre, mientras la versión del invierno de la Ciudad de México traía temperaturas ligeramente más frescas y brisas suaves, Simón encontró a Rosa en el patio de la mansión, revisando propuestas para la ubicación de un segundo restaurante. El espacio que una vez se había sentido como una prisión cara, ahora vibraba con la energía de propósito y conexión. «¿Sabes?», dijo Simón sentándose en la silla al lado de ella. «Pasé años pensando que el éxito significaba acumular suficiente riqueza para aislarme de la desilusión, pero creo que lo tenía al revés». Rosa alzó la vista de sus papeles, su expresión alentándolo a continuar. «La verdadera riqueza es ser suficientemente vulnerable para permitir que las personas te importen».
Es invertir en relaciones que no se pueden cuantificar en una hoja de balance. Es entender que los retornos más valiosos vienen de dar a otras personas los recursos para lograr sus propios sueños. Rosa sonrió, el tipo de sonrisa que contenía años de entendimiento y respeto mutuo. Elena estaría orgullosa de en quién te has convertido, no porque te hayas recuperado de perderla, sino porque has aprendido a honrar su memoria viviendo los valores en los que ella creía. ¿Tú crees? Lo sé. Una mujer que podía amar a alguien tan profundamente como Elena te amó, querría que su amor te hiciera más capaz de amar a otros, no menos. Mientras el horizonte de la Ciudad de México se iluminó a través de la distancia, Simón sintió una sensación de completitud que no tenía nada que ver con portafolios financieros o retornos de inversión. Su vida se había vuelto rica en las maneras que más importaban, rica con familia, con propósito, con el conocimiento de que estaba usando sus recursos para crear oportunidades para que otros florecieran. Rosa recogió sus papeles, preparándose para regresar a su departamento en la Doctores, donde su familia estaría esperando con la cena dominical e historias de la semana. Pero se detuvo, mirando a Simón con la expresión de alguien que tenía algo importante que decir. Simón, quiero que sepas que lo que hemos construido juntos, esta amistad, esta familia extendida, esta sociedad, también me ha enseñado algo. Pasé tantos años creyendo que mi valor venía de qué tan bien podía cuidar a otras personas, qué tan invisible podía hacerme para evitar causar problemas, pero me has mostrado que merezco ocupar espacio, tener opiniones, soñar en grande y perseguir esos sueños. Rosa, siempre has merecido esas cosas. Yo solo era demasiado limitado en mi pensamiento para reconocerlo inicialmente. Tal vez, pero a veces necesitamos que otras personas nos reflejen nuestro valor hasta que podemos verlo claramente nosotros mismos. Gracias por ver todo de mí, no solo las partes que te eran útiles. Mientras Rosa manejó a casa por las calles de la Ciudad de México, pasó las cafeterías y restaurantes familiares, pasó los pequeños departamentos donde las personas estaban construyendo vidas de dignidad y esperanza a pesar de limitaciones financieras, reflexionó sobre el viaje que la había traído a este momento. 2 años atrás, había sido una mujer cargando el peso de la supervivencia de su familia sobre sus hombros, trabajando en casas donde su humanidad era a menudo invisible para las personas que servía. Ahora, era una dueña de restaurante exitosa, una residente legal en camino a la ciudadanía, una mujer cuya hermana e hijos estaban prosperando en escuelas mexicanas y cuya salud de madre estaba estable y bien manejada. Pero más que eso, era alguien que había aprendido que su compasión y sabiduría no eran solo herramientas de supervivencia, eran regalos que podían transformar las vidas de otras personas mientras honraban su propia dignidad. La industria restaurantera es famosamente difícil, con la mayoría de nuevos establecimientos fallando en su primer año. Pero Corazón prosperó porque Rosa había aprendido a construir negocios de la misma manera que había aprendido a construir relaciones, con autenticidad, consistencia y cuidado genuino por todos los involucrados. Su personal se sentía valorado y respetado, sus clientes se sentían bienvenidos y nutridos, y su comunidad se sentía orgullosa de apoyar un negocio que reflejaba sus propios valores y experiencias. La inversión de Simón había sido crucial, pero fue la visión e integridad de Rosa la que transformó recursos financieros en algo significativo y sustentable. Había probado que, dadas oportunidades genuinas y respeto, las personas que habían sido subestimadas eran capaces de logros extraordinarios. En cuanto a Simón, la transformación había sido quizás aún más dramática. De un hombre que se había aislado detrás de muros de dolor y riqueza, había evolucionado a alguien que entendía que la verdadera seguridad no viene de acumular recursos, sino de construir relaciones lo suficientemente fuertes para resistir cualquier tormenta que la vida traiga. Sus hijos habían notado el cambio y habían comenzado a modelar sus propias vidas diferentemente. El arte de Rebeca había tomado temas de conexión y comunidad, ganándole reconocimiento en galerías que valoraban la conciencia social junto con logro estético. Marco había canalizado su personalidad carismática hacia trabajo con organizaciones sin fines de lucro, usando los recursos de su familia y su propia experiencia de recuperación
para ayudar a otros jóvenes luchando con adicción a encontrar caminos hacia sobriedad y propósito. La comunidad de la Ciudad de México también había notado. La firma de inversión de Simón se había vuelto conocida por apoyar negocios propiedad de mujeres, inmigrantes y personas de color, generando no solo retornos financieros saludables, sino también creando oportunidades económicas en comunidades que históricamente habían sido excluidas de inversiones de capital importantes. La Fundación Calderón, establecida en memoria de Elena, proporcionaba préstamos para pequeños negocios, becas educativas y asistencia médica para familias trabajadoras a lo largo de la Ciudad de México y área metropolitana. Pero quizás la transformación más significativa era la más personal. Simón había aprendido a medir el éxito no en pesos acumulados, sino en vidas tocadas, no en propiedades adquiridas, sino en relaciones profundizadas, no en dominio de mercado logrado, sino en contribuciones comunitarias hechas. En una tarde cálida en mayo, exactamente 2 años después de que Rosa había caminado por primera vez a través de los portones de la mansión Calderón, la familia extendida se reunió para celebrar el 2º aniversario de la apertura de Corazón. El restaurante estaba cerrado al público para una fiesta privada, que incluía no solo la familia de Rosa y los hijos de Simón, sino también el personal, tanto del restaurante como de la mansión, clientes de mucho tiempo que se habían vuelto amigos, y miembros de la comunidad cuyas vidas habían sido tocadas por las varias iniciativas caritativas que habían crecido de esta sociedad improbable. Rosa se puso de pie ante el grupo, su aplomo reflejando la confianza de alguien que había crecido en su propio poder, mientras nunca perdía su humildad y gracia fundamentales. Cuando comencé a trabajar como empleada doméstica, pensé que mi trabajo era hacerme invisible, cuidar las necesidades de otras personas, mientras nunca esperaba que las mías importaran. Creí que eso era lo que significaba ser profesional, estar agradecida por trabajo en un mundo que no siempre tenía espacio para personas como yo. La habitación estaba en silencio, todos entendiendo que estaban escuchando algo importante y verdadero. Pero aprendí algo de un hombre muy sabio, continuó Rosa, mirando a Simón con afecto, y de sus igualmente sabios hijos. Aprendí que cuidar a otros es más poderoso cuando viene de un lugar de autorrespeto en lugar de autoborrado. Aprendí que la mejor manera de servir es desde una posición de fuerza, no servidumbre. Se detuvo, mirando alrededor de la habitación a rostros que representaban diferentes orígenes, diferentes luchas y diferentes sueños, pero que habían sido unidos por el entendimiento de que la dignidad de todos importaba. Esta noche, no solo estamos celebrando un restaurante o un éxito de negocio. Estamos celebrando la idea de que cuando a las personas se les da respeto genuino y oportunidades reales, cuando su sabiduría y experiencia son valoradas independientemente de sus títulos de trabajo o saldos bancarios, todos se benefician, todos nos volvemos más ricos, no solo financieramente, sino en todas las maneras que realmente importan. Simón se levantó para responder, su voz cargando la convicción de alguien que había aprendido verdades importantes a través de experiencia en lugar de teoría. Hace 2 años, era un hombre que había confundido riqueza con valor, que pensó que el éxito significaba nunca necesitar a nadie más. Rosa me enseñó que lo opuesto es verdad. El éxito real significa construir una vida donde eres necesitado y donde necesitas a otros, donde tus recursos crean oportunidades para que todos florezcan, donde tu seguridad viene de la fuerza de tu comunidad en lugar de la altura de tus muros. Miró alrededor de la habitación, su mirada tomando a Marco, que ahora tenía 6 meses sobrio y trabajando tiempo completo con organizaciones sin fines de lucro. Rebeca, cuyo arte se estaba exhibiendo en lugares que celebraban tanto logro estético como conciencia social. Carmen, que había sido promovida a auxiliar de maestra principal en su escuela, y la madre de Rosa, que estaba rodeada de bisnietos que hablaban español e inglés con igual fluidez y que veían posibilidades ilimitadas en sus futuros. Pensé que estaba contratando una empleada doméstica, continuó Simón, pero lo que realmente encontré fue una maestra, una sanadora y una amiga que me mostró que las mejores inversiones son aquellas donde todos se benefician. La noche continuó con música, con historias,
con el tipo de risa que viene de personas que genuinamente disfrutan la compañía del otro. Los niños jugaron entre las mesas mientras los adultos compartieron recuerdos e hicieron planes para el futuro. Las fronteras entre patrón y empleada, entre rica y clase trabajadora, entre diferentes orígenes culturales, se habían disuelto en algo más fundamental, el reconocimiento de humanidad compartida y respeto mutuo. Mientras la fiesta se calmó y las familias comenzaron a dirigirse a casa, Rosa se encontró sola con Simón en el pequeño patio del restaurante, mirando hacia el horizonte de la Ciudad de México, que se había convertido en el telón de fondo de su amistad improbable. ¿Te preguntas alguna vez qué habría pasado si no hubiera llorado ese primer día en tu puerta?, preguntó Rosa. ¿Si no hubiera estado desesperada suficiente para mostrar mi vulnerabilidad a un extraño? Simón consideró la pregunta pensativamente. Creo que ambos necesitábamos estar rotos de la manera correcta para estar abiertos a sanarnos mutuamente. Tu desesperación te hizo dispuesta a arriesgar ser humana con alguien que había olvidado cómo ser humano. Mi soledad finalmente me hizo listo para permitir que la sabiduría de alguien más importara más que mi propio orgullo. Es curioso cómo la vida funciona a veces. Las cosas que pensamos que son nuestras debilidades resultan ser las cualidades que nos permiten conectar con otros y construir algo significativo. Elena solía decir que nuestras cicatrices son prueba de que somos más fuertes que lo que trató de rompernos. Pero también decía que las cicatrices son más hermosas cuando son parte de una historia que ayuda a otras personas a sanar. Rosa asintió, entendiendo que esta conversación abarcaba no solo su viaje personal, sino también la verdad más amplia que habían descubierto juntos, que la sanación sucede en relación, que la fuerza a menudo se encuentra en vulnerabilidad y que el éxito más significativo viene de crear oportunidades para que otros prosperen. 6 meses después, Rosa recibió noticias que pondrían a prueba todo lo que habían construido juntos. La condición de su madre había empeorado, y los doctores fueron claros que incluso con la mejor atención posible, estaban mirando meses en lugar de años. Las noticias llegaron en un momento, cuando el negocio del restaurante estaba en su punto más exigente, cuando Rosa estaba en negociaciones para abrir una segunda ubicación, cuando los hijos de su hermana estaban llegando a puntos cruciales en su educación. La respuesta de Simón cuando Rosa compartió las noticias reveló cuán completamente había evolucionado su relación. Sin vacilación, reestructuró su propio horario para ayudar a manejar los aspectos de negocio de la expansión del restaurante, liberando a Rosa para pasar tiempo precioso con su madre. Arregló la mejor atención de hospicio posible, no como caridad, sino como familia apoyando familia durante un tiempo difícil. Pero quizás lo más importante, ayudó a Rosa a crear un memorial viviente para su madre mientras aún estaba viva para apreciarlo. Juntos, establecieron un programa de becas para hijos de trabajadoras domésticas, proporcionando oportunidades educativas para jóvenes cuyas madres, como Rosa, habían pasado sus vidas cuidando las familias de otras personas mientras luchaban por proveer para las suyas. La madre de Rosa vivió para ver a los primeros recipientes de becas anunciados, jóvenes hombres y mujeres cuyos sueños de universidad habían parecido imposibles hasta que alguien reconoció que el trabajo de sacrificio de sus madres merecía ser honrado y apoyado. Murió pacíficamente en casa, rodeada de 3 generaciones de familia que estaban prosperando de maneras que solo había soñado posible cuando primero tomó la decisión difícil de alentar a Rosa a buscar trabajo en barrios adinerados donde su dignidad sería a menudo probada pero sus oportunidades de avance podrían ser mayores. El funeral se celebró en una pequeña iglesia en La Doctores, pero la congregación incluyó personas de a través del espectro económico y cultural de la Ciudad de México, clientes del restaurante que se habían vuelto amigos de familia, colegas trabajadoras domésticas anteriores que habían sido inspiradas por el éxito de Rosa para perseguir sus propios sueños, líderes comunitarios que habían sido socios de la Fundación Calderón en varias iniciativas, y por supuesto, Simón y sus hijos, que lloraron apropiadamente como la familia que se habían vuelto. En los meses siguiendo la muerte de su madre, Rosa se encontró reflexionando sobre el viaje que la había traído desde lágrimas desesperadas en el umbral de una mansión
hasta convertirse en dueña de negocio, líder comunitaria y amiga querida de personas que nunca había imaginado que conocería. El dolor era real y profundo, pero era dolor sostenido dentro de un contexto de gratitud. Gratitud por el tiempo que habían tenido, por las oportunidades que habían permitido que su madre viera a sus nietos prosperar, por las relaciones que habían transformado supervivencia en propósito. El apoyo de Simón durante este periodo demostró su crecimiento de alguien que una vez se había retirado al aislamiento, durante tiempos de pérdida, a alguien que entendía que el dolor compartido con personas que te aman es dolor que puede ser sobrevivido y eventualmente transformado en acción significativa. No trató de arreglar la tristeza de Rosa o apurarla a través del proceso de luto, pero se aseguró de que nunca estuviera sola con el peso de pérdida y responsabilidad. La segunda ubicación de Corazón abrió 9 meses después de la muerte de la madre de Rosa, en un barrio que había estado experimentando revitalización económica. Este restaurante era más grande que el original, con espacio para eventos comunitarios, clases de cocina y celebraciones culturales que juntaban las diversas poblaciones de la Ciudad de México alrededor de los lenguajes universales de comida y hospitalidad. Pero Rosa también tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. Contrató a su primera gerente asistente, una mujer joven llamada Isabela, que había crecido en cuidado de crianza. Se había abierto camino a través del colegio comunitario mientras se sostenía con trabajos de restaurante, y cuya combinación de perspicacia para negocios y cuidado genuino por clientes le recordó a Rosa de sí misma más joven. «Quiero que aprendas cada aspecto de este negocio», le dijo Rosa a Isabela durante su primera semana. «No porque planee desaparecer, sino porque quiero crear el mismo tipo de oportunidad para ti que alguien creó para mí. Quiero que veas que no hay límite a lo que puedes lograr cuando alguien cree en tu potencial y te da oportunidades reales para crecer». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, no lágrimas de desesperación como las que Rosa había llorado en la puerta de Simón, sino lágrimas de reconocimiento y posibilidad. «Señora Martínez, nadie me había hablado de mi potencial antes. Todos siempre solo me han visto como alguien que podía trabajar duro y seguir direcciones». «Bueno», respondió Rosa, «entonces es hora de que las personas empiecen a ver más claramente». Esta conversación, repetida en varias formas con otros miembros jóvenes del personal en los meses siguientes, se volvió central al entendimiento de Rosa de su propio éxito. Se dio cuenta de que su viaje nunca había sido solo sobre su propio avance, sino sobre probar que las personas de comunidades pasadas por alto poseían inteligencia, creatividad y habilidades de liderazgo que eran a menudo invisibles para aquellos en posiciones de proporcionar oportunidades. Simón vio a Rosa desarrollarse como mentora y líder comunitaria con el mismo orgullo que sentía por los logros de sus propios hijos, pero también reconoció que su éxito reflejaba su propio crecimiento como alguien que había aprendido a ver potencial en lugares donde nunca había pensado mirar antes, alguien que medía su propio valor no por lo que podía acumular, sino por lo que podía ayudar a otros a lograr. Su sociedad se expandió más allá del negocio del restaurante para incluir proyectos de desarrollo inmobiliario que priorizaban vivienda asequible y espacios comunitarios, iniciativas de ley de inmigración que ayudaban a familias trabajadoras a navegar sistemas legales complejos, y programas educativos que reconocían las formas diversas de inteligencia y experiencia que los estudiantes traían a su aprendizaje. Cada proyecto reflejaba la lección central que habían aprendido juntos, que el éxito sustentable viene de crear sistemas donde todos pueden prosperar, donde el logro individual es apoyado por inversión comunitaria, donde las barreras que dividen personas por clase económica o origen cultural son reemplazadas por puentes construidos de respeto mutuo y oportunidad compartida. 5 años después de que Rosa había caminado por primera vez a través de los portones de la mansión de Simón, se paró ante el Consejo de la Ciudad de México como recipiente del Premio de Liderazgo Comunitario, un honor que reconoció sus contribuciones al desarrollo económico, derechos de inmigrantes y justicia social a lo largo de la Ciudad de México y área metropolitana. En su discurso de aceptación, habló sobre las trabajadoras domésticas que la habían criado, que le habían enseñado que la dignidad
viene no del trabajo que haces, sino de cómo lo haces, que le habían mostrado que amor y servicio son formas de fuerza en lugar de servidumbre. Mi madre limpió casas por 40 años, dijo Rosa al auditorio lleno. Talló los pisos de otras personas y cocinó las comidas de otras personas y crió los hijos de otras personas mientras luchaba por proveer para su propia familia. Nunca fue reconocida con premios o destacada en artículos de periódico, pero fue una de las personas más inteligentes, capaces, amorosas que jamás he conocido. La audiencia estaba en silencio, entendiendo que estaban escuchando algo importante sobre las trabajadoras invisibles que hacían sus propias vidas cómodas posibles. Este premio no solo me honra a mí, honra a cada trabajadora doméstica, cada cuidadora, cada persona que sirve a otros con habilidad y compasión, mientras sueña con oportunidades para sí misma y sus hijos. Reconoce que hay sabiduría y liderazgo en comunidades que son a menudo pasadas por alto, potencial en personas que son a menudo subestimadas, fuerza en familias que sobreviven y prosperan a pesar de sistemas que no están diseñados para apoyarlas. Se detuvo, mirando sobre la multitud diversa que incluía oficiales de la ciudad, líderes de negocios, organizadores comunitarios, personal del restaurante, miembros de familia y Simón y sus hijos, que se habían vuelto ejemplos vivientes de cómo las relaciones a través de líneas de clase y cultura pueden transformar a todos los involucrados. Hace 5 años, pensé que el éxito significaba encontrar un trabajo que pagara suficiente para cubrir las necesidades básicas de mi familia, mientras pedía nada más que la oportunidad de trabajar duro y permanecer invisible. Pensé que eso era lo más que podía esperar como alguien como yo en un mundo como este. La voz de Rosa llevaba la autoridad de alguien que había aprendido verdades importantes a través de experiencia en lugar de teoría. Pero aprendí que estaba pensando demasiado pequeño. Aprendí que personas como yo, personas que saben lo que significa luchar, que entienden el valor de cada peso y cada oportunidad, que han aprendido a ser ingeniosas y resilientes y compasivas, no solo merecemos trabajos, merecemos sociedades, merecemos respeto, merecemos la oportunidad de construir negocios y liderar comunidades y tomar decisiones que afectan no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de otros. La ovación de pie que siguió no era solo cortesía, sino reconocimiento genuino de una verdad que necesitaba ser hablada y escuchada. Simón, viendo desde la audiencia, sintió una sensación de completitud que era diferente de cualquier logro de negocios que hubiera experimentado. El éxito de Rosa se había vuelto inseparable de su propia sanación, pero su crecimiento también había trascendido cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando primero reluctantemente la contrató para mantener su mansión vacía. Después de la ceremonia, mientras la familia extendida se reunió para una cena de celebración en la ubicación original de Corazón, Simón se encontró reflexionando sobre las maneras misteriosas que la vida junta personas exactamente cuando más se necesitan. ¿Sabes?, le dijo a Rosa durante un momento silencioso entre brindis y felicitaciones. Te contraté porque necesitaba que alguien limpiara mi casa y preparara mis comidas. Pero lo que realmente hiciste fue enseñarme cómo vivir otra vez, cómo amar otra vez, cómo ver mi riqueza como una herramienta para crear oportunidades en lugar de solo acumular posesiones. Rosa sonrió, el tipo de sonrisa que contenía años de experiencia compartida y afecto mutuo. Y tomé el trabajo porque necesitaba dinero para pagar las cuentas médicas de mi madre y mantener a flote a mi familia. Pero lo que realmente encontré fue una oportunidad de descubrir mis propias habilidades de liderazgo, construir un negocio que honra los valores de mi comunidad y crear oportunidades para otras personas que merecían mejor de lo que se les había ofrecido. Es casi como si estuviéramos destinados a encontrarnos, murmuró Simón. O tal vez, respondió Rosa pensativamente. Ambos estábamos listos para ver posibilidades que siempre habían estado ahí, pero que no habíamos estado preparados para reconocer antes. Tal vez la magia no estaba en el encuentro. Tal vez estaba en estar abiertos a dejar que el encuentro nos cambiara. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Isabela, la gerente asistente de Rosa, que tenía noticias que compartir. Había sido aceptada en la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, con colegiatura cubierta por un programa de becas que Simón
había establecido para hijos y empleados de trabajadores de servicio. Señora Martínez, señor Calderón, quería que ustedes fueran los primeros en saber. Voy a estudiar administración y negocios de hospitalidad. Mi sueño es ser dueña de mi propio restaurante algún día, tal vez incluso una pequeña cadena que emplee gente de mi comunidad y les dé el mismo tipo de oportunidades que ustedes me han dado. Rosa abrazó a Isabela con lágrimas en sus ojos, viendo a su yo más joven en esta mujer determinada, que ahora entendía que sus sueños no eran demasiado grandes, su origen no era demasiado humilde, y su potencial no estaba limitado por las expectativas de otras personas. Simón vio esta interacción con satisfacción profunda, entendiendo que así era como el cambio realmente pasaba, no a través de gestos grandiosos o donaciones caritativas solamente, sino a través de relaciones individuales que expandían el sentido de todos de lo que era posible, que creaban ondas de oportunidad, extendiéndose hacia afuera en comunidades que habían estado esperando que alguien creyera en su potencial. La noche continuó con música y risa, con historias de lucha y triunfo, con niños jugando entre las mesas, mientras los adultos planeaban para futuros que parecían más brillantes y más alcanzables de lo que jamás se habían atrevido a imaginar. Mientras la celebración se calmó y las familias comenzaron a dirigirse a casa, Rosa se paró en la puerta de su restaurante, mirando sobre el barrio que se había convertido en su comunidad, rodeada de personas que se habían convertido en su familia elegida, reflexionando sobre un viaje que la había llevado de desesperación a dignidad, de supervivencia a liderazgo, de invisibilidad a reconocimiento. La mujer joven que una vez había llorado en el umbral de un millonario, rogando por trabajo que la ayudaría a salvar la vida de su madre, se había convertido en una dueña exitosa de negocio, una líder comunitaria y un puente entre mundos diferentes que demasiado seguido permanecían separados y desconocidos entre sí. Pero quizás lo más importante, había aprendido que su propia sanación y éxito eran inseparables de su capacidad de crear espacio para que otras personas sanaran y tuvieran éxito, que la seguridad genuina venía no de acumular recursos para sí misma, sino de construir sistemas que permitían que todos en su comunidad prosperaran. ¿Y tú, alguna vez has trabajado para alguien que aprendió de ti sin nunca decirlo? Tal vez fueron demasiado orgullosos para reconocerlo, pero ¿cambiaron sus acciones? ¿Los viste volverse más humanos, más generosos, más conscientes de la dignidad que todo trabajo merece cuando se hace con habilidad y corazón? Cuéntame tu historia en los comentarios. Comparte el momento cuando alguien vio tu valor, incluso cuando te sentías invisible, o la vez cuando te diste cuenta de que tu sabiduría y experiencia tenían valor más allá de solo completar las tareas asignadas. Si el viaje de Rosa, desde lágrimas desesperadas hasta triunfo silencioso, tocó algo en tu corazón, si su transformación de empleada doméstica invisible a líder comunitaria honrada te recordó de tu propio potencial no realizado, deja un like y suscríbete para que esta historia pueda llegar a otra mujer que necesita escuchar que sus sueños no son demasiado grandes, su origen no es demasiado humilde y su potencial no está limitado por las suposiciones de otras personas. Para más historias de dignidad descubierta, fuerza revelada y vidas transformadas a través del acto simple pero revolucionario de vernos como completamente humanos, haz clic en el enlace del podcast en la izquierda. Estas son historias de personas reales cuyo valor silencioso cambia el mundo, una relación a la vez, una oportunidad compartida a la vez, un momento de reconocimiento a la vez. Gracias por caminar este viaje emocional con nosotros, por presenciar la transformación de Rosa y la sanación de Simón, por entender que el éxito más significativo siempre se mide en vidas tocadas, en lugar de pesos acumulados. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde una vez más descubriremos que los cambios más extraordinarios a menudo comienzan con los encuentros más ordinarios entre personas que están listos para verse claramente. Hasta entonces, recuerda que tu trabajo tiene valor, tus sueños tienen mérito, y tu dignidad no depende del reconocimiento de nadie más. Pero qué hermoso es cuando ese reconocimiento llega, cuando crea espacio para sanación y crecimiento, y la posibilidad de que mañana pueda ser diferente de hoy.